Cary Grant finalmente admite que ella fue el amor de su vida cuando tenía 82 años. Archibald era el verdadero nombre de Cary Grant. Alexander Leach nació en Bristol, Inglaterra, el 18 de enero de 1904. Grant tuvo una infancia terrible y turbulenta. Creció en un hogar humilde y sufrió mucho cuando su madre, Elsie, fue enviada a un hospital psiquiátrico cuando él tenía apenas 9 años. Su padre le ocultó esto durante muchos años, diciéndole que ella se había ido. Esta profunda pérdida tuvo un efecto duradero en Grant, cambiando la forma en que pensaba y sentía, y agregando una profundidad emocional que más tarde haría que sus interpretaciones fueran tan poderosas. Encontró paz en la expresión física y la disciplina cuando era joven y se unió al grupo de acróbatas de Bob Bender. Girar con el grupo no solo mejoró su gracia atlética y su sincronización perfecta, sino que también le enseñó a ser profesional y a prestar atención a los detalles durante toda su vida. Grant llegó a Estados Unidos a principios de la década de 1920 y eventualmente llegó a Hollywood. Después de firmar con Paramount Pictures, lentamente se transformó, mejorando su acento, postura y la personalidad suave que se convertiría en su sello característico. Pero bajo el encanto fácil había un trabajador incansable que leía los guiones atentamente y luchaba por el control creativo mucho antes de que fuera común que los actores lo hicieran. A mediados de la década de 1930, Cary Grant se había convertido en un galán de cine. Su combinación de intelecto, habilidad humorística y masculinidad contenida conquistó a los espectadores. Cary Grant era realmente diferente porque podía hacer tantas cosas. Cambiaba fácilmente entre comedias disparatadas, dramas románticos y thrillers de suspenso, y a menudo cambiaba de género por completo. En películas como Bringing Up Baby, His Girlfriend y The Philadelphia Story, tenía una sincronización cómica tan perfecta que parecía haber nacido con ella, pero en realidad se basaba en inteligencia y autoconciencia. Grant nunca dudó en ser el blanco de un chiste. Y este entusiasmo por mostrarse débil o ridículo solo lo hacía más atractivo. Su trabajo con Catherine Hepburn, Rosalind Russell e Irene Dunne sigue siendo una clase magistral sobre cómo hacer que la química funcione en el cine. Su famoso trabajo con el director Alfred Hitchcock fue igual de importante. En películas icónicas como Suspicion, Notorious, Tokacha Sif y North by Northwest, Grant interpretó a un personaje frío y sereno, pero mostrando tensión interna e incertidumbre moral. Se convirtió en el héroe perfecto de Hitchcock, encantador pero posiblemente peligroso, confiable pero misterioso. Estos roles demostraron que el arquetipo del galán podía hacer más que ser simplemente un buen tipo. También mostraron que Grant podía combinar ligereza con oscuridad y humor con peligro. Grant fue nominado 2 veces al Oscar como mejor actor, pero nunca ganó, lo que muchos consideran uno de los mayores errores de Hollywood. En 1970, sin embargo, recibió un Oscar honorario por su asombroso trabajo en el cine. Para entonces, su legado ya estaba consolidado. Dejó de actuar en 1966, eligiendo hacerlo en buenos términos en lugar de quedarse más tiempo del necesario. Pasó sus últimos años administrando negocios y criando a su hija Jennifer, a quien amaba. A mediados de la década de 1950, cuando estaba en la cima de su fama pero cansado de ser solo un galán contratado, dio un gran paso hacia la libertad creativa al fundar su propia productora, Granar Productions. Esta decisión cambió el rumbo de su carrera. Le dio más autonomía artística y la capacidad de contar historias que mostraban cómo cambiaban su gusto y madurez. Bajo el nombre de Granar, ayudó a crear algunas de las películas más complejas y duraderas de sus últimos años. Indiscreet 1958 fue una brillante comedia romántica que mostraba su encanto natural y su sincronización perfecta. Father Gus 1964 fue una película dulce y divertida que mostraba un lado más suave y reflexivo de su imagen en pantalla. Estos proyectos no eran solo negocios. Escogía deliberadamente películas que mostraban su deseo de ir más allá de los límites de la celebridad tradicional de Hollywood y dejar atrás películas que fueran divertidas y de alta calidad.
Pero aunque le iba bien en el trabajo y estaba feliz con su obra creativa, un papel mucho más grande estaba a punto de cambiar su vida. En 1966, tras el nacimiento de su amada hija Jennifer, tomó una decisión que sorprendió a muchos y conmovió a quienes lo conocían bien. Decidió dejar de actuar en películas por completo. Dio la espalda al glamour, la fama y el estrés de Hollywood para concentrarse en ser padre. Esto no fue un retiro por cansancio ni por desinterés, fue una elección profundamente personal basada en amor y deber. Estaba decidido a darle a su hija la crianza segura y afectuosa que nunca tuvo, y abrazó la vida doméstica con la misma pasión y gracia que había caracterizado su trabajo. Al hacerlo, demostró que su mejor labor no estaba en la televisión, sino como un padre dedicado en la intimidad. Una cosa terminó siendo la más importante en su vida. La vida amorosa de Cary Grant fue tan interesante y noticiosa como los personajes que interpretó en pantalla. Tuvo varias bodas a lo largo de las décadas que mostraron tanto el esplendor como la profundidad emocional de la edad de oro de Hollywood. En 1942, en la cima de su carrera cinematográfica, Grant se casó con Barbara Hutton, de la familia Woolworth y una de las mujeres más ricas del mundo. Su matrimonio se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de la época, una mezcla impresionante de atractivo de estrella de cine y enorme riqueza. Aunque se divorciaron, su relación estuvo mayormente libre de resentimiento. Es notable que Grant y Hutton permanecieran amigos después de su matrimonio hollywoodense, especialmente considerando la atención pública que recibieron. Esto demuestra que aún se cuidaban y respetaban incluso después de que su relación física terminara. Grant se casó con la actriz y escritora Betsy Drake el 25 de diciembre de 1949. Muchos consideraron que esta fue una de las parejas más intelectualmente compatibles que tuvo. Drake y Grant compartían interés por la psicología y el desarrollo personal, y actuaron juntos en las películas Every Girl Should Be Married 1948 y Room for One More 1952. Este matrimonio fue un tiempo más tranquilo y reflexivo para Grant, más enfocado en conocerse a sí mismo que en estar en los tabloides. La unión terminó el 14 de agosto de 1962, aunque mantenían un vínculo fuerte. Fue un periodo grande e importante en su vida. El siguiente matrimonio de Grant despertó interés por ser inesperado y porque los dos eran de generaciones distintas. Se fugó con la actriz Diane Cannon el 22 de julio de 1965, quien era más de 30 años menor que él. La prensa quedó fascinada con su romance vertiginoso, mostrando lo popular que era Grant y cómo Hollywood ama las historias de amor que rompen barreras de edad. Pero la relación fue inestable y la pareja se separó en 1968. A pesar de los problemas, este matrimonio le dio a Grant uno de los trabajos más importantes de su vida, ser padre. Esto cambió sus prioridades y su visión del mundo significativamente en sus últimos años. Finalmente, el 11 de abril de 1981, Cary Grant se casó con Barbara Harris, quien era 47 años menor que él. Se trató de su último matrimonio, mucho después de haber dejado el foco público. Este matrimonio fue más por deseo de compañía y seguridad que por romance famoso. Con Harris, Grant descubrió una sensación de calma y retiro que a menudo le había sido esquiva en su vida anterior, llevando su largo y dramático viaje por el amor a un final tranquilo y sereno. Estos matrimonios muestran a un hombre que, a pesar de su gracia natural y presencia en pantalla, siempre buscó conexión, comprensión y amor duradero. Esto hace que la vida personal de Cary Grant sea tan interesante como su gran carrera cinematográfica. Cary Grant finalmente se permitió decir la verdad que había mantenido durante décadas cuando tenía 82 años. Para entonces, las cámaras habían dejado de rodar y la imagen pública de Encantó Fácil se había desvanecido en un pensamiento silencioso. El hombre que se había casado 5 veces y compartido su vida con algunas de las mujeres más atractivas y exitosas del mundo hizo una confesión que sorprendió incluso a sus amigos más cercanos.
Grant dijo que había una mujer que se destacaba sobre todas las demás en los últimos años de su vida, la renombrada actriz italiana Sophia Loren. Durante gran parte de su carrera, Cary Grant fue la figura romántica por excelencia. Hacía que el amor se viera hermoso, divertido e intemporal en pantalla. Pero su vida emocional era aún más desafiante fuera de cámaras. Hablaba frecuentemente de cómo su popularidad, inseguridad y constante autocrítica dificultaban entregarse completamente en las relaciones. Grant dijo famosamente, pasé gran parte de mi vida fingiendo ser alguien que lo tenía todo resuelto. Pero la realidad es que siempre buscaba algo o a alguien que me hiciera sentir completo. Dijo que encontró esa sensación al conocer a Sophia Loren. Se conocieron a finales de la década de 1950 mientras filmaban The Pride and the Passion 1957. Grant ya era un actor famoso en Hollywood. Loren se estaba convirtiendo en una estrella mundial y era hermosa, inteligente y segura de sí misma. Grant sintió algo que nunca había sentido antes en su primer encuentro. Recordó que ella no lo veía como Cary Grant, la estrella de cine. Lo veía como un hombre, con defectos, como una persona real. Eso lo asustó y lo emocionó al mismo tiempo. Grant quedó muy impresionado por lo auténtica que era Loren. Ella no tenía miedo de ser ella misma, a pesar de vivir en un mundo hollywoodense perfectamente construido. Era apasionada, disciplinada, cálida y arraigada en su herencia italiana. No había necesidad de que Sophia demostrara fuerza, según él, se conducía con gracia y pasión, y eso lo rompió por completo. Admitió que la amó de manera silenciosa pero profunda, aunque sabía que las cosas no funcionarían. Loren estaba emocionalmente dedicada al productor Carlo Ponti en ese momento. Lo amaba sinceramente y eventualmente se casó con él. Grant sabía que su corazón ya estaba con otro, incluso si él era famoso y seguro de sí mismo. Sabía que ella nunca sería mía, dijo con voz suave. Pero amarla me hizo diferente. Me mostró cómo es un amor que no se basa en poseer algo. Grant sintió aprecio e incluso gratitud por haberla conocido, en lugar de resentimiento. Dijo que ese amor duró tanto tiempo porque nunca estuvo manchado por enojo o decepción. Reflexionó sobre cómo no arruinaron lo que sentían al intentar convertirlo en algo que nunca podría ser. Por eso se mantuvo claro en mi mente. Experimentó matrimonios, rupturas y problemas personales a lo largo de los años. Pero nunca se había sentido tan emocionalmente claro con alguien como con Loren. Grant reflexionó mucho sobre la diferencia entre estar con alguien y realmente conectarse con esa persona en sus últimos años. Dijo, realmente me importaban las mujeres con las que me casé. Pero Sophia, ella fue el amor que no entendí hasta que fue demasiado tarde. El amor que no quiere nada de ti, simplemente es. No lo confesó para cambiar el pasado o hacer que sus relaciones anteriores parecieran menos importantes, lo hizo para admitir finalmente una realidad que había mantenido para sí mismo durante mucho tiempo. Cuando Cary Grant habló de Sophia Loren a los 82 años, no sonó triste,